Buen día, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a ir a la segunda clase del Espíritu Santo, se las voy a dejar grabada para cuando yo vuelva. Tienen bastante tiempo y los que no han hecho la primera clase, sería bueno que la puedan escuchar, ver y hacerla, ¿no? Antes de comenzar con esta segunda clase, que se trata del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, me voy a poner un poco más atrás, pues si no quedo muy encima. Vamos a ver que vamos a conocer, que en realidad ya vamos a recordar, porque ya lo hemos visto, ¿no? Digamos, ¿quién es Dios? Y sus atributos, porque los atributos de Dios son también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces vamos a ver que Él tiene. Vamos a leer acá, voy al Salmo 145, 8, 9. Dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Acá nos habla de cómo es Dios. Es clemente y misericordioso, dice, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Y entonces vemos que Dios es un Dios bueno, que tiene mucha misericordia para nosotros. Ahora, nosotros hacemos una pregunta, o yo les hago hoy una pregunta y me la hago yo también, ¿no? ¿Conoces al Dios que adoras? ¿Quién es Él para ti? Esto nos indica de que muchos conocemos a Dios superficialmente, pero no hemos tenido ese encuentro con Él para conocerlo personalmente. Conocerlo personalmente no significa que vamos a ver su rostro, porque dice que nadie verá su rostro y vivirá, ¿no? Pero sí es tener una relación tan íntima que podamos comprender qué significa Dios en nuestra vida y qué somos nosotros para Dios, ¿no? Entonces, qué bueno es poder decir, bueno, el verdadero poder de nuestra fe, dice, se fortalece cuando comprendemos su carácter y sus atributos. Explica que los atributos de Dios no son conceptos abstractos, sino verdades que transforman nuestra vida al ser entendidas y aplicadas. Es decir, que conocer a Dios no implica simplemente el mero conocimiento, sino que hace una transformación en mi vida. Vamos a ver el primer punto de este estudio, ¿no? Que dice cuáles son los atributos incomunicables de Dios, lo que solo le pertenece a Él y no a nosotros. Estos atributos nos muestran que Dios es único, incomparable y completamente diferente de su creación. Entonces vamos a ver que estos atributos le pertenecen a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo que estamos estudiando, y no a nosotros. Por ejemplo, uno de esos atributos es su eternidad. Él vive desde antes de la fundación del mundo y va a seguir viviendo hasta que este mundo se termine. O sea, Él es eterno. ¿No es cierto? En el Salmo 90, versículo 2, dice:
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él está fuera del tiempo y lo controla todo. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, que es solamente en Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, en nuestras temporadas de espera y angustia, recordemos que Dios es eterno y tiene el control absoluto de nuestros tiempos. Bueno, otro de los atributos de Dios es su omnisciencia. Vemos en el Salmo 139, 1:4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Es increíble esto, ¿no? Pero es así. Dios conoce, antes que nosotros le pidamos nuestras necesidades, Él conoce cómo nos sentimos, Él conoce todo, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Eso significa omnisciencia. Él puede sentir lo que nos pasa sin que nosotros abramos nuestra boca. Así que ahí tenemos otro atributo. Él es eterno, Él es omnisciente, ¿no? Él es omnipotente. En Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, nada hay que sea difícil para ti. Quiere decir que para el poder de Dios no hay límites. Dios tiene el poder absoluto, ¿no? Y todo está alineado a su voluntad. Otra de los atributos de Dios es su santidad. En Primera de Pedro 1:15-16 dice: Sed santos porque yo soy santo. Acá vemos que nosotros debemos aspirar a ser santos. No es que somos santos, pero debemos aspirar a ser santos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser santos como Él es santo. Pero esto es un atributo exclusivo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es absolutamente puro y está apartado del pecado, por lo tanto, en eso nosotros no somos santos, pero vamos camino a la santidad, a la perfección. Eso debería ser algo que nosotros debemos considerar, ¿verdad? Y debemos actuar conforme a la palabra y hacer conforme a la voluntad de Dios para ir camino a la santidad y poder irnos con Él el día que el Señor así lo decida. Su amor. El amor de Dios, nosotros podemos decir tener amor, pero el amor de Dios es incomparable. Él nos ama a pesar de los defectos, a pesar de todo lo que no hacemos bien. Su amor es tremendo. Entonces, qué bueno que es entenderlo, ¿no? Que el amor de Dios es perfecto, incondicional y eterno. Y estamos llamados a amar como Él ama, sin condiciones, incluso a quienes nos lastiman. Tremendo. Otro de sus atributos es su misericordia y su gracia. Nos dice: por la misericordia de Jehová, en Lamentaciones 3, 22, 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su misericordia nos ha librado de ese castigo que merecemos, ¿no? Que merecemos por ser pecadores, y su gracia nos da bendiciones inmerecidas. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Estos días de Semana Santa, ¿no? De ese amor
incondicional de esa gracia que es amor inmerecido. Y que si no fuera por su gracia y por su amor y por su misericordia, ninguno de nosotros podía acceder a la vida eterna, a la gracia que el Señor nos da. Bueno, todos estos atributos nos deben transformar la vida. O sea, estos son atributos exclusivos de Dios. Pero nosotros, como tenemos que ser semejantes a Cristo, debemos ir adquiriendo, al menos, el amor, la misericordia, ¿no? ¿Qué otra cosa? La paz que Él nos da, la santidad. Ahora, todos estos atributos, como digo, transforman nuestra vida y nos llenan de confianza, ¿no? Al saber que Dios es omnipotente, omnisciente y eterno, podemos vivir confiados en su soberanía sin tener temor al futuro. Nos inspiran a la adoración. Entender su santidad, su amor y gracia nos lleva a una respuesta de profunda reverencia y gratitud. Nos desafían a reflejar su carácter. A lo que hablaba recién, ¿no? Que debemos ser semejantes a Él. Dice, aunque somos imperfectos, podemos esforzarnos por reflejar su amor, misericordia y justicia en nuestras vidas. Bueno, enfatizamos que conocer a Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia transformadora. Anima a todos a buscar una relación más profunda con Él, meditando en sus atributos y permitiendo que su carácter perfecto moldee nuestros corazones. Creo que es claro entenderlo, ¿verdad? Creo que es claro. Estos son atributos de Él, pero que también tienen que ver con nosotros, ¿no? Porque si queremos ser cada día más semejantes a Dios, debemos al menos cultivar el amor, la paciencia, ¿no? La compasión, la misericordia, la santidad, obviamente. Entonces, todo eso nos va a llevar, hoy vamos a ver una parte, la otra parte la vamos a ver después, todo eso nos va a llevar a tener ese encuentro con Jesucristo, transformando nuestra vida y recibir al Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando, el Espíritu Santo. Pero a veces pensamos o creemos que el Espíritu Santo, apareció o se formó cuando Jesús dejó esta vida y subió al cielo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo ya era antes de la formación del mundo. Entonces, muchas veces creemos cuando Jesús dice que el Padre enviará a un consolador, que ahí apareció en escena el Espíritu Santo, cuando vino a la tierra a morar en cada uno de nosotros, a darnos poder, a darnos consolación, a darnos sabiduría, a darnos discernimiento, todo lo que vimos en la primera clase. Pero esto no es así. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que desde antes de la formación del mundo, desde siempre, estaban los tres, que son uno. Un solo Dios en tres personas. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento,
vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces acá estamos viendo que el Espíritu de Dios, o sea, si bien Dios creó, dice que estaba el Verbo, que el Verbo es Jesucristo, o sea, Dios creó por su palabra, y la palabra es Jesucristo, que se hizo carne, y el Espíritu Santo era como quien llevaba a cabo todas las obras, ¿verdad? Entonces acá vemos, en el libro de Génesis, vemos que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación, moviéndose sobre las aguas, como dice la palabra. El Espíritu no solo da vida, sino que también da orden y propósito a todo lo creado. Quiere decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo en la creación ya estaba trabajando. Dice que la tierra estaba desordenada, pues Él dice, orden y propósito a todo lo creado. Y Él se movía sobre las aguas para dividir la tierra de las aguas, ¿verdad? Dice, también estuvo en el espíritu de los profetas. Es decir, los profetas eran capacitados por el Espíritu Santo, ¿no? También como fue Moisés, como fue Sansón, como fue David, para cumplir las misiones dadas por Dios. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas o ciertos individuos que Dios había escogido para darles poder con un propósito específico. Entonces acá vemos que el Espíritu Santo estuvo con Moisés, estuvo con David, estuvo con Sansón, estuvo con cada uno de los profetas, con Isaías, con Jeremías, bueno, con todos los profetas. Y después también ese mismo Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, ¿no? Ya con una unción especial para darles poder para formar la iglesia primitiva. Y de ahí en adelante siempre ha estado junto a la iglesia, junto a cada uno de nosotros que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Esto nos enseña de que no es algo de ahora, algo, digamos, algo que se manifestó cuando Cristo partió. El Espíritu Santo estuvo siempre, porque forma parte de la Trinidad. Entonces, qué importante que es entender, porque muchas veces le damos importancia porque no discernimos la palabra y empezamos a pensar que el Espíritu Santo vino solamente para los discípulos. Y no, el Espíritu Santo ya estaba antes. En el Antiguo Testamento, como vemos hoy, ya Él estuvo desde la creación, desde antes de la creación. Pero hoy vemos que estuvo durante la creación. Él era el que hacía las obras, ¿no? Dios disponía la creación, era como el que tenía las ideas. Jesucristo era quien era el verbo, o sea, la palabra soltada para que todo se hiciera conforme a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo era quien hacía las obras, ordenaba y y le daba propósito a todo lo creado. Entonces ven qué importancia que tiene el Espíritu Santo, que no es algo de ahora, sino que también, también Él estaba desde antes de la creación del mundo.
Él habita ahora en todos los creyentes, dándonos acceso a una relación continua con Dios. Qué importante es esto de la creación y de entender de que Él estaba formando parte, que también estuvo formando parte con Moisés, con Sansón, con David y con todos los profetas, ¿no? Eran dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien los llevaba. ¿Vieron cuando decía, por ejemplo, Ezequiel, fui llevado por el Espíritu? ¿Por qué Espíritu? Por el Espíritu Santo. No, cuando, por ejemplo, le muestra el Valle de los Huesos Secos, o vemos, por ejemplo, a Jeremías, cuando él dice, no voy a abrir más mi boca, pero dice, había un fuego en mí que no me dejaba mantener la boca cerrada y tenía que hablar. Y el fuego, ese es el fuego del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo obrando. Isaías, que tuvo tantas revelaciones, ¿no? Profecías del nacimiento, de cómo iba a ser el nacimiento de Jesús, de cómo iba a ser su muerte, su resurrección, todo lo que iba a pasar fue revelado a través del Espíritu Santo. Y así en cada uno de los profetas, si los vamos leyendo y vamos estudiando, vamos a ver que ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, estaba sobre algunos, no sobre todo el mundo. Hoy tenemos esa posibilidad, si nosotros así lo anhelamos, de que Él more en nosotros y dirija nuestras vidas hacia la vida eterna. Así que, hermanos, esta es la segunda clase. Espero haber sido clara. Me gustaría, como tarea, que hagan una breve reseña, ¿no? Un resumen de lo hablado, qué es lo que entendieron, ¿no? De cuáles son porque esos atributos que leímos de Dios son también de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Teniendo en cuenta los atributos de Dios. Y cuáles son, cuál era la tarea en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuál era la tarea del Espíritu Santo y cuál es la tarea del Espíritu Santo hoy, en la actualidad, con cada uno de nosotros? Y en lo posible, me gustaría que busquen un profeta, el que más quieran, puede ser de los profetas mayores o de los profetas menores, y analizando, ¿no? La palabra, buscando en la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento de esa palabra, buscar en qué momentos, ¿no? El Espíritu Santo obraba o les daba esa profecía, ¿no? O lo llevaba a ciertos lugares, el espíritu del profeta, llevado por el Espíritu Santo a ciertos lugares. Me gustaría que busquen un profeta, mayor o menor, y una actividad, ¿no? Que haya hecho el Espíritu Santo con el profeta. Cualquier duda que no comprendan, me lo preguntan. Pero está bueno para también ir leyendo la palabra de Dios y buscando, discernir cuál es, ¿no? la tarea que tuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para que veamos que no es solamente en el hoy que está el Espíritu Santo con nosotros, sino que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, junto a Dios Padre, junto a Dios Hijo o Jesucristo, y Él formando un solo Dios, formando el Dios Trino.
Así que hermanos, ahí les dejo tarea. Es un poco más larga la tarea tal vez, porque bueno, ustedes saben que yo voy a faltar por lo menos 15, 20 días con este viaje a Santiago del Estero y no les voy a mandar otro video. Si no, quiero que repasen el primero, que se los voy a bajar, se los voy a poner juntos los dos videos, para los que no lo vieron. Repasen el primero y vayan al segundo y van a ver que están interrelacionados. Bueno, que Dios los bendiga y espero al volver que todos hayan realizado esta tarea, porque es muy importante, hermanos, no para mí, para ustedes, comprender quién es el Espíritu Santo, porque yo ya lo comprendo, pero quiero que lo comprendan ustedes y que Dios pueda bautizar en el Espíritu Santo, o al menos todos sepamos que tenemos el Espíritu Santo, que nos habla, que nos indica, que desde el momento que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Pero bueno, lo ideal es el bautismo, porque esa es, digamos, es lo que nos hace ver la manifestación del Espíritu. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, que Dios nos acompañe a nosotros, que sus ángeles estén con nosotros en este viaje, pero les dejo tarea, tarea para el hogar, como se dice. Que Dios los bendiga mucho, los amo mucho y quiero que aprendan, hermanos, porque es de edificación, no solo para cada uno de nosotros, sino también para la iglesia de Jesucristo. Bendiciones.